Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jueves 3 de abril del 2025, jueves de la cuarta semana de Cuaresma. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 32, del versículo 7 al 14. En aquellos días, dijo el Señor a Moisés: anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él, y le han ofrecido sacrificios, y le han dicho: este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. El Señor le dijo también a Moisés: veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos hasta consumirlos. De ti, en cambio, haré un gran pueblo. Moisés trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder y vigorosa mano? ¿Vas a dejar que digan los egipcios: los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra? Apaga el ardor de tu ira, renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Y el Señor renunció al castigo con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 105, versículos del 19 al 23, respondemos: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam, 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Por eso hablaba Dios de aniquilarlos, pero Moisés, que era su elegido, se interpuso, a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti,
Señor Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, del versículo 31 al 47. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: si yo diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Otro es el que da testimonio de mí, y yo bien sé que este testimonio que da de mí es válido. Ustedes enviaron mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad. No es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Juan era la lámpara que ardía y brillaba, y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo un testimonio mejor que el de Juan. Las obras que el Padre me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro. Y su palabra no habita en ustedes, porque no le creen a Él, al que me ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la gloria que viene de los hombres. Es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre. Ya hay alguien que los acusa, Moisés, en quien ustedes tienen su esperanza. Si creyeran en Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es jueves de la cuarta semana de Cuaresma, jueves 3 de abril del 2025. La primera lectura nos presenta del libro del Éxodo, en el capítulo 32, del versículo 7 al 14. Y el Salmo, que es el Salmo 105, del versículo 19 al 23, nos habla, la primera lectura y el Salmo nos habla del ídolo. El ídolo que construyeron los israelitas, desobedeciendo a Dios que los sacó de Egipto a través de Moisés. Cuando Moisés subió al cerro, donde Dios le entregó las tablas de la ley, ya ellos ya se habían pervertido. Y Dios le dijo a Moisés que bajara pronto, porque ese pueblo se había pervertido,
se había convertido en un pueblo de cabeza dura. Entonces dice que le dijo el Señor a Moisés: anda, baja del monte, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. No tardaron en desviarse del camino que yo les había señalado. Se han hecho un becerro de metal, se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Y le han dicho: este es tu Dios, un ídolo, con letra minúscula, Dios. Este es tu Dios, Israel, es el que te sacó de Egipto. Así se pervirtió el pueblo de Israel, malagradeciendo el favor que Dios les hizo sacarlos de la esclavitud de Egipto, poniendo a otro como Dios, cuando Dios es celoso. El Dios Todopoderoso es celoso de otro Dios, de un ídolo, no de una imagen, sino de otro Dios, un ídolo. El Señor dice que le dijo también a Moisés: veo que este pueblo es un pueblo de cabeza dura. Así le dijo el Señor a Moisés, que estaba viendo que ese pueblo era un pueblo mal agradecido. Después de todos los prodigios que Dios había hecho para sacarlos de Egipto, 10 pruebas, las 10 plagas, muchos prodigios, les había dado maná en el desierto, les había dado carne, codornices, les había dado comida, y con eso le pagaban al Dios Todopoderoso. Por eso Dios le dijo a Moisés: veo que este es un pueblo de cabeza dura. Deja que mi ira se encienda contra ellos para consumirlos. De ti en cambio haré un gran pueblo. Pero dice que Moisés le suplicó a Dios de que tuviera piedad por ese pueblo y trató de convencerlo para que no se incendiara su ira contra el pueblo, diciéndole: ¿qué van a pensar los pueblos vecinos que tú sacaste a tu pueblo de Egipto para hacerlo morir? Y por eso Moisés suplicó a Dios que tuviera piedad de ese pueblo. Si Moisés no hubiera suplicado, Dios Padre los hubiera destruido allí instantáneamente y ya no hubieran andado 40 años en el desierto. Y por eso, por ese pecado de idolatría, tuvieron que andar 40 años en el desierto, y toda esa generación y sus hijos estaban condenados a no entrar a la tierra prometida, sino que iban a entrar los nietos. Hasta que murió el último, pudieron entrar. Por eso que andaban dando vuelta alrededor de la tierra prometida en el desierto 40 años. Y ni siquiera se les gastaron los zapatos ni los vestidos. Lo acabamos de leer hace unas 2 lecturas anteriores, hace unos 2 días anteriores, que no se les gastaron ni los vestidos ni los zapatos durante esos 40 años en el desierto. Moisés dice que trató de aplacar al Señor, su Dios, diciéndole: ¿por qué ha de encenderse tu ira, Señor, contra este pueblo que tú sacaste de Egipto? Con gran poder y vigorosa mano. Lo hizo con gran poder para sacarlos, porque estaban oprimidos por los egipcios. Estaban bajo el mando de los egipcios. Estaba muy difícil para sacar a ese pueblo, pero Dios lo hizo a través de Moisés y de Aarón. Y le dice: vas a dejar que digan los egipcios: los sacó con malas intenciones para hacerlos morir en las montañas y borrarlos de la superficie de la tierra.
Y le dijo Moisés: apaga el ardor de tu ira, Señor. Renuncia al mal con que has amenazado a tu pueblo. Aquí vemos que también Dios se enoja si le fallamos, si ponemos otra cosa en lugar de Él, como el trabajo, como la televisión, como los juegos de deporte. Cuando es el momento de poder participar en la iglesia, en la Santa Misa, más que todos los domingos, aunque todos los días hay misa, y por el trabajo o por cualquier cosa que ponemos delante de Dios, y no vamos a participar, a darle honra a Dios ese día, que tan solo es una hora, ahí estamos entrando en el pecado de la idolatría, aunque no nos demos cuenta. Acuérdate de Abraham, le dijo Moisés al Señor, y de Isaac y de Jacob, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo, diciendo: multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo, y les daré en posesión perpetua toda la tierra que les he prometido. Eso había prometido Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob, que iba a ser un numeroso pueblo. Pero se pervirtió el pueblo. Dice que con esas palabras que Moisés le dijo al Señor, el Señor renunció, dice, al castigo que había amenazado a su pueblo, con que había amenazado a su pueblo. Así se libró el pueblo de ese castigo, por haber suplicado Moisés a favor del pueblo. El Salmo, que es el 105, nos está hablando de la misma lectura, de la primera lectura. Se concuerdan las dos lecturas. Dice el Salmo: perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro. Ese ídolo lo hicieron en el monte del Horeb. Era un ídolo de oro. Y lo adoraron, dice. Cambiaron al Dios, que era su gloria, a Dios Todopoderoso, por la imagen de un buey que come pasto. Imagínense a lo que llegaron, a adorar a un buey, a un animal, en lugar de Dios. Cuando el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y muchas veces nosotros ponemos las cosas antes que Dios. Y no nos damos cuenta que allí estamos entrando en el pecado de idolatría. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam 1000 maravillas, y en las aguas del mar Rojo sus prodigios. Todos los prodigios que hizo Dios, se olvidaron de eso. Y todavía llegaron al colmo de decir: aquí está tu Dios, a un ídolo. Y aquí está tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Por eso hablaba Dios, dice, de aniquilarlos. Pero Moisés, que era su elegido, se interpuso a fin de que en su cólera no fuera el Señor a destruirlos. Aquí vemos que los amigos de Dios pueden interceder por alguien, por un pueblo. El Evangelio que está tomado de San Juan, en el capítulo 5, del versículo 31 al 47, dice que Jesús dijo de que él había sido enviado y que había alguien que lo envió y que daba testimonio de él, y que el que daba testimonio de él, ese que daba testimonio de él, decía la verdad.
Dice que Jesús dijo a los judíos, si yo diera testimonio de mí, mi testimonio, dice, no tendría valor. Si Jesús hubiera dado testimonio de él mismo, se hubiera proclamado él mismo, quizás no hubiera valido su testimonio. Por eso él siempre decía de que él hacía lo que su padre hacía, lo que su padre lo había mandado a hacer. ¿A qué le había mandado el Padre a hacer? A salvar a la humanidad por el pecado de Adán y Eva. Entonces dice Jesús que le dijo a los judíos, si diera testimonio de mí, mi testimonio no tendría valor. Y dice, otro es el que da testimonio de mí. Y yo bien sé que ese testimonio que da de mí es válido. Y sí, nos dice de que, por ejemplo, San Juan dio testimonio de Jesucristo. Dice, ustedes enviaron, dice, mensajeros a Juan el Bautista. Y él dio testimonio de la verdad, dice. ¿Y qué es la verdad? Jesucristo. No es que yo, dice, quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Porque para los judíos podría ser un hombre, Juan el Bautista, o un profeta, pero sí era un hombre y un profeta. Por eso dice Jesús, no es que yo quiera apoyarme en el testimonio de un hombre. Si digo esto, es para que ustedes se salven. Imagínense lo que Jesús estaba diciendo, de que alguien daba testimonio de él, era para que nosotros nos salvemos, creamos en él y creamos en el Padre que lo envió. Juan dice, era la lámpara que ardía y brillaba. Y ustedes quisieron alegrarse un instante con su luz. Pero yo tengo, dice, un testimonio mejor que el de Juan. Ajá, Jesucristo tiene un testimonio mejor que el de Juan. ¿Cuál será? Vamos a verlo. Dice que el testimonio mejor que el de Juan que él tiene es que las obras que el Padre, dice, me ha concedido realizar y que son las que yo hago, dan testimonio de mí y me acreditan como enviado del Padre. Entonces, ¿cuál es el testimonio? ¿Cuál es el testimonio de Jesús que es mejor que el de Juan? Es que las obras que el Padre le ha concedido, le concedió realizar, todos los milagros, todos los prodigios, las sanaciones, curaciones, resucitar muertos, todo eso, las obras que el Padre me ha concedido realizar, dice, que son las que yo hago, y esas son las que Jesús hacía. Esas daban testimonio, las obras daban testimonio de Jesús. Y lo acreditaban como enviado del Padre, porque nadie podía hacer lo que él hacía. Dice que el Padre que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado la voz del Padre. Y eso es verdad. Nadie en la humanidad ha escuchado la voz del Padre. El único que escuchó la voz del Padre fue Abraham. Fue Abraham y Jacob, que peleó con Dios. Bueno, con el ángel de Dios. El Padre dice que me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su rostro. Lo está diciendo Jesucristo. Le está diciendo al pueblo de Israel y a nosotros, que nosotros nunca hemos escuchado la voz de Dios Padre. Nunca. Ni siquiera lo hemos visto. Hemos visto su rostro. Nosotros vemos su rostro
en la Eucaristía el rostro de Jesucristo, porque Él está presente en cuerpo y alma, en divinidad, en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre. Y su palabra dice, no habita en ustedes, porque no creen al que Él ha enviado. Imagínense. Dice que si la palabra dice, ustedes nunca han escuchado su voz, la voz del Padre, ni han visto su rostro. Y su palabra, la palabra del Padre, no habita en ustedes. Así dijo Jesús, porque no le creen al que Él ha enviado. Los judíos no creyeron en Jesús. Por eso su palabra, la palabra de Dios Padre, no habita en ellos. No habita en ellos. Hasta el día de hoy. Ustedes estudian, les dijo, las Escrituras, pensando encontrar en ellas vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. El Antiguo Testamento daba testimonio de Jesucristo. Los Salmos y otros libros del Antiguo Testamento. Y ustedes dicen, ¿no quieren venir a mí para tener vida? ¿Qué tenemos que hacer para ir a Jesucristo? Tenemos que ir a Él. ¿Para qué? Para tener vida. Porque Él da la vida eterna. Comiendo su cuerpo y su sangre. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna, dice San Juan, capítulo 6, versículo 54. Entonces tenemos que ir a Jesucristo. Tenemos que ir. Yo no busco la gloria, dice Jesucristo, que viene de los hombres. Por eso dijo de que Él no quería apoyarse en el testimonio de Juan, en el testimonio de un hombre. Porque Él no busca la gloria que viene de los hombres. Es que dice, los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Estaba hablando por los judíos, porque Juan era un profeta. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me han recibido. Le dijo allí a los judíos, no me han recibido. Él les decía, yo vengo en nombre de mi Padre. Pero ellos no le creyeron, no lo recibieron. Si otro, dice, viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. Claro, en la iglesia están hablando el padre, el sacerdote, acerca de la enseñanza de que es la iglesia verdadera. Y la gente sale corriendo a creerle a otros charlatanes que dicen que no, que la iglesia de ellos es la verdadera, cuando están muy equivocados, porque no tienen historia. No tienen historia. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían, dice. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes que aspiran a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios? Dice. Muchos buscan la gloria de los hombres. Ahí se van a los conciertos. Ese es su Dios. La gloria de los hombres. ¿Yo qué voy a andar aplaudiéndole a esos que se creen la última Coca-Cola del desierto? No. Yo le aplaudo al que sí es el Rey de la gloria, Jesucristo. A Él sí, vale la pena. ¿Cómo va a ser posible que crean ustedes, dice, que aspiran
a recibir gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que solo viene de Dios. La gloria solo viene de Dios. No podemos andar ahí en esos conciertos abandonando las cosas de Dios. La hora de ir a la Santa Misa, por ir a la playa o por ir a ver a un artista. Pues no. La Santa Misa vale más que cualquier artista, aunque sea católico. No piensen que yo los voy a acusar, dice Jesucristo. No piensen que yo los voy a acusar ante el Padre, dice Jesucristo. Ya hay alguien que los acusa. Si hay alguien que nos acusa. ¿Quién será? Pues dice que aquí es Moisés, el que ya los acusaba ante el Padre. En quien ustedes tienen su esperanza, dice. El pueblo de Israel tenía su esperanza en Moisés, pero ya los acusaba ante el Padre. ¿Cómo se portaban? Si creyeran, dice, en Moisés, me creerían a mí. Así de clarito les dijo Jesús. Si ustedes creyeran en Moisés, me creerían en mí. ¿Qué quiere decir? Que no creían ni en Moisés. Porque él, dice, escribió, Moisés, porque Moisés escribió acerca de mí, dice. Pero si no dan fe a sus escritos, ¿cómo darán fe a mis palabras? Dice. Si no tenían fe a los escritos de Moisés, ¿cómo iban a tener fe a las palabras de Jesús? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Pueblos nuevos que viven la existencia como